Hola Claudia. Hola, ¿qué tal? Lo logramos. Bueno, y contanos sobre vos, ¿qué estás haciendo? Inauguramos la semana pasada, el jueves, en Bélgica, una muestra que se llama, en inglés, Wired for Empathy, algo así como Conectados para la Empatía o algo así, curada por la curadora Karen Verschoren, en un lugar que se llama Stuk, en Leuven, cerca de Bruselas. Y fue una muestra muy emotiva porque, y bueno, fue la primera vez, creo que en Bélgica se permitió que la gente se reuniera puertas adentro Ujú. después de que empezó esto. Ese es el catálogo, mira, en torno a un tema. Ah, Miani. Sí, es chiquito, un libro muy hermoso, pero bueno, con re buenos artistas, viste, con Hugo Rondinone, Eva Kotatkova, que no sé si una checoslovaca que a mí me encanta, Susan Lacey de América, bueno, un montón, muy, muy linda curaduría de esta curadora. Y bueno, y con el tema, en torno del tema de la empatía, yo participé con la serie Foreigners, que había Ah, jurado no hacer más, porque, bueno, porque yo a la gente le gustan, pero yo ya estoy un poquito, cansada. ya no me sorprenden, ese sería y bueno, por el asunto de la pandemia hice 8 nuevos, o siete nuevos que los estoy mostrando allí. Así que estuvo bueno, porque bueno. Bueno, esta serie habla, ¿no? De esto del extraño, ¿no? Que con la pandemia se resignifica este concepto, el otro. Sí, lo del foreigner yo lo tradujo como forastero porque me gusta la raíz de la palabra. Foreigners tienen la misma raíz que forest, bosque, por un lado, y que fuera, ¿no? Que fora. Entonces, básicamente el bosque era lo que quedaba fuera de la ciudad, fuera de la civilización. En ese sentido es el otro. Es una palabra que en Inglaterra se usa de manera peyorativa. Yo soy foreigner acá, porque soy de Claro, afuera, y voy a hacerlo, claro. pero aparte hay una cuestión que creo que otros países absorben de manera más fácil otras identidades. Entonces, mi identidad es la de foreigner y en realidad es una identidad que me gusta mucho porque los extranjeros tenemos, a la fuerza desarrollamos características de adaptabilidad muy fuertes, muy radicales y creo que son cualidades que se necesitan en este momento en el mundo, como quedó demostrado con la pandemia. La capacidad Claro. de usar recursos de maneras insospechadas, de armar alianzas que uno no pensaba que nunca iba a armar, etc. Ya vos hablás de un shock cultural, ¿no? En este sentido. Sí, no, yo con Inglaterra no tuve shock cultural. Mi shock cultural lo viví cuando estuve 2 años en Holanda. Ese fue el primer, porque fue la primera vez que viví fuera. La Rai Academy, ¿no? En la Rijks Academy, sí. El primer shock cultural que tuve al llegar allá, yo estaba en esta institución que queda en Ámsterdam, que es como una especie de PS1, pero en Europa. Y es una institución que tiene, creo que ahora tiene menos artistas. En aquel momento, porque se acabaron los fondos, pero esto te estoy hablando de los 90, había siempre 30 artistas holandeses y 30 del resto del mundo. Entonces era un shock cultural no solo con Europa, sino con, qué sé yo tenía compañeros de Benín, compañeros de México, compañeros de la India, de Sudáfrica, o sea, y cada contexto era completamente diferente, por supuesto. Y bueno, y ahí el shock cultural se resume en esta anécdota, que es que cuando llegué, por primera vez yo escuché la etiqueta, digamos, de label non-western, que me la ponían a mí, que yo era non-western, ¿no? Que yo no era no occidental Claro. porque no era ni europea ni estadounidense o canadiense. Y lo gracioso de eso es que yo vengo del suburbano bonaerense, del oeste, que aparte es De una Aedo. claro, que hay que sobrevivir el oeste. Entonces yo decía, yo soy non-western, yo que vengo, no solo que si me pones en el mapamundi estoy mucho más al oeste que los holandeses, sino que aparte toda mi identidad era del oeste, digamos. Entonces eso ya era, sí, eso fue como un shock. Y cuando volviste de Holanda, el proyecto Trama, por ejemplo, Sí. tuvo que ver, ¿no? Con todo lo que habías aprendido, tu experiencia. Bueno, tuvo que ver con ese shock cultural del que vos hablabas, porque en un momento, yo fui la primera artista argentina en ir a la Rex Academy. No porque se hubieran, o sea, yo establecí la conexión, no es que la gente antes se presentaba y no quedaba seleccionada, sino que yo me presenté y quedé seleccionada, los holandeses descubrieron Argentina y en ese momento yo llegué con una beca de la Fundación Antorchas y la Fundación Antorchas descubrió la Rex Academy. Entonces, básicamente, entraron en un convenio por el cual los 3 años siguientes vinieron más argentinos, porque la Fundación Antorchas se comprometía a dar la beca y la Rex Academy, bueno, tenían que pasar el proceso de selección de siempre, pero si lo pasaban,
tenían un puesto, digamos, ¿no? O sea, la lectura de ellos, de nuestro contexto en esos años, que era 97, creo que viajaron ellos, 96, 97, era que era un circuito muy provincial, que estaban asombrados que un país tan grande tuviera como una escena del arte contemporáneo tan endogámica. Y digo, a mí me ofendió, pero a la vez tengo que reconocer que era verdad todo lo que decía. Claro. Porque, ¿viste? Estamos hablando de la mitad de los 90, el menemato, la salida, ¿viste? Medio a los tropezones de la dictadura, o sea, nos estábamos rearmando realmente. No es tanto tiempo, ¿viste? Son 10 años, no es nada para rearmar una escena. Una escena artística muy nueva, claro. Y bueno, la cuestión es que eso me empecé a armar un proyecto en mi cabeza, también porque yo sabía, o sea, yo me había ido de Argentina porque me parecía un lugar muy autoritario y facho. Y en general, ¿no? No digo por el mundo del arte, en general, ¿no? O sea, también estamos hablando de esos años. Y yo había tenido éxito como artista joven en ese mundo que consideraba autoritario y facho. Entonces quería poner mi obra en otro contexto a ver qué quedaba, ¿no? A ver qué se veía. Bueno, la cuestión que con el plan de invasión de Holanda, un día me llaman y dicen, mañana tenés que estar en tu taller, va a venir el ministro Pron, que en 5 minutos, sin repetir y sin soplar, tenés que contarle lo que están haciendo. Entonces entró el tipo con 2 guardaespaldas a mi taller, y yo tenía el taller lleno de mapas, que eran mis mapas de invasión, por dónde iban. Claro. Bueno, imagínate al ministro de Relaciones Exteriores que le estoy invadiendo su país y tal. Fue muy gracioso, el tipo con cara de póker. Yo pensé, esto me fue re mal, me sacan la beca en 5 minutos, y al día siguiente me llamaron que por favor le mande material, que el tipo lo quería presentar en no sé. Le servía para una conferencia que quería dar. Y eso también me dio la pauta de, como artista uno puede como impactar en hasta dónde puedes llegar, no por cuestiones de poder, sino cómo puedes influir de repente decisiones políticas de esa magnitud, ¿no? Claro. Estamos hablando de un momento que la derecha no estaba tan avanzada en Europa, y que este tipo aparte, o sea, eran políticos de lujo de la socialdemocracia holandesa, que de repente, viste, tenían una sesión completa en la Cámara de Diputados sobre el valor de dibujar. O sea, era esa la calidad. Era otro momento. Y bueno, estuvo Trama, que fue contemporánea, fue un momento de mucha efervescencia, no sé por qué el 2000, 2001 desde ya, porque ya se veía venir la debacle de fin de año, pero fue un momento en que nacieron muchos grupos de autogestión, como Duplus, bueno, ya no está el Proyecto Venus, pero antes del Proyecto Venus, Jacobi organizó esta historia de la chacra, creo que se llamaba, que creo que se hizo en Villa Udaondo. Bueno, después medio fue como una bola de nieve que fue sumando, después apareció Bella Felicidad, pero había muchísimos proyectos. Entonces coincidió, se ve que muchos de manera... Y en este proyecto de Trama, ¿no? Se escuchaban, se articulaban distintas voces, distintos referentes que venían de Brasil, de distintos países, ¿no? Y se abrió un poco más el arte, se mezcló con otras disciplinas, ¿no? Sí. ¿Cuál fue el gran aporte de Trama? Crear una escena por fuera de lo que nosotros considerábamos que no era democrático, en el sentido que era exclusivo, ¿no? Que mucha gente se quedaba afuera. Entonces esa escena, para no crearla, pero sanearla, ¿no? O sea, revitalizarla. No tanto entre los artistas, que los artistas siempre, por una necesidad, siempre estamos preparados para la guerra, pero el ambiente crítico y periodístico, digamos, lo que sería pensamiento crítico, ¿no? Que en la literatura o en el cine en Argentina siempre fue muy excelente, digamos, y eso apoya la práctica de los artistas. Tenemos a Borges, Cortázar, Bioy Casares. En las artes eso estaba como muy limitado a 2 o 3 personajes que eran aparte, estaban contaminados de esta jerarquía que les otorgaba ser los jurados de los salones, o sea que yo prefiero circular por los bordes. Entonces a mí me interesa contrastar lo que estamos haciendo los artistas visuales con lo que está pensando un historiador o un filósofo o un escritor o un biólogo. Y ver si tiene sentido, ¿no? Porque a veces, qué sé yo, hay artistas que se mandan a hacer, por ejemplo, obras de arte y ciencia en las que terminan haciendo un desastre ecológico. Y seguramente tiene mucho que ver todo lo que se hizo en Trama, también como otros grupos, con la escena de arte contemporáneo y emergente actual. Seguramente. Sí, ya eso debe estar como los bisabuelos, ¿no? Yo en el 2011, claro, porque en el 2011 me invitó Carlota Beltrame, a quien conocí en Barracas, después... La tucumana. Exacto, la gran artista tucumana, Carlota Beltrame, que bueno, después Antorchas me mandó para allá y reinicié mi relación con ella, y luego ya fue como una parte muy importante de Trama.
retoma su labor desde Tucumán. Y bueno, en un momento ella me invitó en el 2011 a dar como una clínica, en lugar de clínica de obra, la llamamos clínica de gestión. Es decir, ella veía que habían surgido como hongos un montón de iniciativas de autogestión, de artistas, y entonces me invitó a hacer esa actividad. Y allá fui a evangelizar y lo que me pareció muy interesante, una de las actividades que le propuse, bueno, que cada uno se presente que como artista, o sea, que cuente de qué va su organización o su proyecto como si fuera una obra, ¿no? Y cuando lo contaban, a mí muchas de las palabras que decían me resonaban porque hablaban de horizontalidad, de flexibilidad, de bueno, un montón de historias que fueron palabras que impuso Trama, digamos, ¿no? Pero lo interesante es que ellos no sabían de Trama, pero sí mencionaban como ejemplos en los que se habían inspirado el Ingenio, la Punta, que fueron otras organizaciones que surgieron gracias a Trama. Y mi papá era contador, pero trabajó toda su vida en publicidad. Entonces por ahí viene, por el lado del arte. Mi papá me llevó desde chiquita a la sala de creativos. En la sala de creativos yo conocí a gente increíble, qué sé yo, Carlos Trillo, por ejemplo, Horacio Altuna, o sea, gente que, claro. Que te regaló los primeros óleos para pintar, ¿no? Sí, Altuna, porque mucha gente, no sé por qué, yo soy de Aedo y mucha gente, ahí en Aedo vivía Alberto Breccia, Siupiac, había una camada de Osterheld, o sea, había una camada de ilustradores y de gente súper grosa. Mi papá era el chofer que iba todos los días a Capital con el coche y llevaba gente, iba cargando gente en el coche, y uno de esos que viajaba con él a veces era Horacio Altuna. Entonces, bueno, se hicieron amigos y cuando Horacio se mudó a Sitges, le regaló a mi papá los óleos y la mesa de dibujo. Esa fue mi primera mesa de dibujo, fue la de él. Claro, bueno, pero después, por ejemplo, en la Bienal de San Pablo te preguntaste cuando un pájaro sentía vértigo y tiene que ver con ese momento que vuela, según tu percepción, más lento. Entonces ahí comenzaste a ponerte en el lugar de un otro tan distinto como un pájaro. Sí, bueno, yo tuve un par de experiencias radicales en esto de ponerse en el lugar del otro, y la primera en realidad es con un humano y es Pablo Míguez, ¿no? Que es eso fue fuertísimo. Y lo de la otredad en ese sentido, sí, lo de San Pablo lo que pasó fue que fue bien interesante esa Bienal, porque el curador general, que era Gabriel Pérez Barreiro, había decidido que no quería que la Bienal tuviera tema ni eslogan. Se llamó Afinidades Afectivas y él, en lugar de tener un equipo curatorial de curadores, convocó un equipo curatorial de artistas. Y la consigna era: tenés que hacer una obra para la Bienal, pero la tenés que poner en contexto con aquellas obras que a vos te resulten afinidades afectivas. Y entonces a mí me pareció súper interesante esta cuestión de sacar el tema, pero me di cuenta que había una trampa, que si yo sacaba el tema y elegía yo las cosas que me gustaban, quedaba como de tema Claudia Fondo. Claro, porque vos eras curadora y artista, ¿no? Y eso, bueno, eso fue una estrategia que, por ejemplo, Waltercio Caldas hizo exactamente eso. Y está bien, y es válido, pero yo pensé, digo, no, acá hay un desafío intelectual que yo no le voy a hacer el ole, lo quiero hacer. Y entonces dije, bueno, yo soy artista, no tengo que ofrecer un tema, tengo que ofrecer una imagen a mis colegas. O sea, que convoqué artistas y les di una imagen, que era la imagen del pájaro lento, y con esa imagen cada uno desde su práctica interpretó lo que quiso y tomó la ruta que quiso. Y fue muy experimental porque era ver cuando todos estábamos haciendo obra nueva, o sea, que era curar algo que todavía no existe, y cuando llegamos hacia el final fue fantástico, porque lo que pasaba era que vos no podías decir esto se trata de esto, o sea, pero sí veías unas conexiones, o sea, la gente se quedaba muchísimo tiempo. La cuestión era también, el desafío que yo me tomé era ver cómo aminorar la velocidad con que el espectador mira una Bienal. Creo que fue Waltercio Caldas que me dijo, el espectador promedio en una Bienal se queda 15 segundos adelante de cada obra, lo cual es tremendo. Y bueno, yo debo decir que en el pájaro lento la gente se quedaba bastante más, y volvía y volvía. Y el pájaro lento salió como un antídoto al edificio, porque bueno, al principio el edificio estaba vacío, esto es un edificio hecho modernista, hecho por Niemeyer, este arquitecto, pero bueno, con todo un paradigma moderno que bueno, conlleva eso también. Era un edificio con un propósito, construido con un propósito industrial, entonces claro. El cuerpo... No está, claro, se desdibuja. El edificio te gana, porque caminás, o sea, son kilómetros, de punta a punta son 2,5 cuadras, y todo eso dividido, o sea, te agota.
y cemento, lo sentís en las rodillas. Entonces, en un momento me agoté. Yo dije, acá no hay que hacer nada, este edificio es maravilloso, o sea, ¿qué le vamos a poner adentro, viste? Y me fui por 2 días, no quise entrar más, me quedé en el hotel, hasta que vi que en el hotel, arriba de la cama, había una foto antigua de San Pablo, una foto aérea, y me di cuenta que era el pabellón visto desde arriba. Y de ahí digo, yo esto lo tengo que resolver desde arriba, no desde adentro. Entonces al día siguiente volví, así re entusiasmada, y pedí que quería subir al techo de la Bienal. Bueno, subí con un le dicen un bombeiro, que es un señor de mantenimiento, que yo iba atada a él, porque bueno, te puedes caer y matar. Claro. Se descuidó y yo salí, no corriendo, pero porque quería estar sola, es muy difícil pensar al lado de un bombeiro, ¿viste? Y me quedé, y le hice señas, como no llegué al borde, le dije, tranquilo que yo acá me siento, pero quédate ahí, ¿viste? Y me quedé ahí tranquila, y vino un urubú, que es una especie de buitre, que vuela muy lento. Y estuve ahí unos 15 minutos con el urubú, y la idea del pájaro lento salió de esa especie de diálogo mudo. Acá nos están comentando la mejor de la Bienal, me encantó, la vi, bueno, en portugués, el mejor trabajo, felicitaciones, bueno, acá Daniel Kaplan también te saluda, bueno, acá, genia, divina, bueno, corazoncitos. Hay muchos mensajes. Sí, bueno, y también algo que me llamó la atención de tu trabajo de la escultura, ¿no? Que partiste a través del trabajo de la acrobacia y el equilibrio, ¿no? No es que habías estudiado dibujo y demás, pero planteaste el cuerpo, ¿no? En relación a esta disciplina a partir de un comentario de Juan Dofo. Contanos un poco más sobre esta anécdota. Hice Bellas Artes en los años 80 y hacía en paralelo historia del arte. En realidad yo quería hacer crítica de arte. Aburridísimo. Y en un momento dije, para ser buena del arte, quiero hacer también la práctica. Y bueno, hice las 2 carreras en simultáneo, hasta que un día tenía un examen 2 exámenes de filosofía al mismo tiempo, a 10 cuadras de distancia uno del otro. Una ridiculez. Y dije, no, esto me va a matar, y me quedé con Bellas Artes. Pero yo estudié pintura y no había caso, ¿viste? No encontraba el lenguaje, no encontraba por dónde, era malísima pintando. Y me empecé a dar cuenta que no me creía, yo veía el bastidor como un objeto, o sea, no me creía, no creo en la bidimensionalidad, eso es un problemita. Y bueno, sí, empecé a ir al taller de Juan Dofo, así buscando como, bueno, la Escuela de Bellas Artes en ese momento no era muy buena, veníamos saliendo de la dictadura, había muchos profesores, algunos muy buenos, pero otros no. Y Juan dice, 83, Fonchi, Las Manchas de Alfonsín. Ah, aceite era. ¿Quién dice eso? Dani, eran las manchas Dani de aceite. Kaplan. Sí, bueno. Sí, teníamos un grupo que se llamaba Las Manchas de Aceite, bueno, no importa. Entonces, nada, Juan me hizo hacer un ejercicio y me dijo, tu problema es que, no sé si fue porque quería librarse de mí rápidamente, me dijo, me acuerdo que estaba Ernesto Ballesteros también en ese momento, yendo al taller de Juan, me dijo, vos no sos pintora, sos escultora, porque vos pensás en 3 dimensiones. Y ahí dije, pucha, acabo de terminar la carrera, ahora escultura, pero tenía clarísimo que no quería estudiar escultura de manera académica otra vez. Entonces dije, bueno, otro punto de partida. Empecé a hacer vestuario para gente de teatro, empecé a hacer sombreros, empecé a soldar con alambre, con lo poquito que... Claro, porque fuiste vestuarista también, ¿no? Vos, vestuarista. De teatro. Sí, me gustaba mucho el teatro, me gusta mucho trabajar en equipo, y el teatro, y estudié iluminación, y no estudié vestuario, empecé a hacer vestuario. Yo soy re kamikaze y me mando a hacer cosas sin que me pregunten toda la vida, y sigo, que tengo un problemita. Entonces empecé a hacer unos sombreros, que claro, el sombrero era una excusa, porque eran unas esculturas divinas. Y trabajamos con varios grupos de teatro, con una amiga, y empecé a estudiar acrobacia y equilibrismo, porque me di cuenta, bueno, si voy a poner un cuerpo en el espacio, primero tengo que aprender a poner el mío. Que yo era re torpe, entonces, bueno. Te vino bien para equilibrarme un poquito. Y bueno, si vos entendés en tu propio cuerpo cuáles son los puntos de apoyo, el centro de equilibrio, si sentís la gravedad, es mucho más fácil después hacer una escultura, porque entras en un diálogo de cuerpo a cuerpo. Y yo creo que es ese diálogo con el que el espectador entra cuando ve una escultura, o una instalación, ¿no? O puede ser una situación más distribuida. Pero hay algo que pasa con la materialidad
materialidad, a lo cual yo no renuncio, porque ahí la materialidad tiene su propia agencia y no importa cuán buena sea tu imaginación, nunca va a superar lo que pasa con la materia cuando te pones en diálogo con eso. Así Claro. que eso fue mi inicio en la escultura. Y la cuestión es que respeto muchísimo los oficios, lo que se llama oficios, ¿no? Que hay una inteligencia en el hacer que te viene de la acción repetida sobre determinado material. En ese sentido, yo protesto con la porcelana, pero la verdad es que yo aprendí, fue el primer material con el que me quedé un tiempo largo, hasta entenderlo por completo. Y bueno, ahora creo que ya lo entendí. ¿Querés pasar a otro ya? Por lo menos a la terracota, ¿viste? No, ya estoy haciendo otras cosas, estoy haciendo collage y estoy en un momento bisagra, porque como te decía, vengo de hacer esta muestra. Ahora en julio se va a mostrar en el Museo de Israel la obra Nota al pie, la obra de San Pablo, porque la compró el museo y están organizando una muestra en torno a esa obra. Ahora nos contás de qué se trata, pero acá Anita Gallardo dice, la amo, Pablo Sicarello también, te queremos, Clau, Clau te manda besos, acá están a full con mucho cariño hacia vos. Bueno, se te extraña. Les he pagado para que estén. Qué lindo. ¿Y también trabajaste con comunidades de pueblos originarios? No, en plural no. Trabajé solamente con una comunidad wichí en el Chaco salteño, que es básicamente la comunidad que se reúne alrededor del centro cultural fundado por el cacique Mendoza. Y yo llegué ahí gracias al artista Guadalupe Miles. Guadalupe tiene más de 30 años de relación con esta familia. Ella empezó a ir al Chaco. Ella empezó a ir al Chaco salteño porque su familia tenía casa cerca. Y lo conoció a Tiluk y bueno, inició una relación muy profunda entre los dos. Y yo de Tiluk empecé a saber en la época de Trama, porque Lupe lo quería traer para Trama, bueno, y es entonces que Lupe quería que yo fuera para allá. Y entonces en el 2013 empezamos a pensar un proyecto que se llamó La Criatura Intermedia. 2016 finalmente, en medio del lío de Venecia y tal, salieron los fondos para hacer La Criatura Intermedia y allá fuimos un grupo de artistas durante 10 días, en un proyecto colectivo en el cual trabajamos con artistas de la comunidad y los artistas que llegamos durante 10 días de una manera muy intensa en la que yo creo que nadie durmió y donde aprendí muchísimo. Es un proyecto que me cambió la vida, que le debo a Lupe esa experiencia de por vida y me volví con grandes amigos. ¿Y qué aprendiste, por ejemplo, de esta comunidad? Me pusieron un nombre en wichí, que soy Tatsihua, que quiere decir el buen hornero. Cuando ellos te ponen un nombre significa un montón de cosas, o sea, te calan, te hacen una radiografía de tu personalidad. Así que aprendí muchas cosas de mí misma por ese lado. Aprendí a trabajar con la cerámica. Esta vasijita la hice allá. A ver. A trabajar con la cerámica, del modo de la cerámica wichí, que se hace con el viento. Eso nos enseñó a hacer Isabel, a mí y a Elba Valle. Claro, porque el viento para ellos es muy importante. El viento es el aliento de la tierra, es el aliento que nos da vida. Entonces tenés que esperar, cuando se hace la cerámica, hay que esperar que el viento venga de la dirección correcta y en la cantidad correcta. Entonces esperamos y esperamos y el viento vino. Y es un trabajo comunitario. Teníamos una mesa, al principio la mesa era corta y éramos 3, Elba, Isabel y yo. Y a medida que se corrió la bolilla de que estábamos haciendo esto, que aparentemente, de ahí viene mi nombre, porque aparentemente yo me río igual que se ríe el hornero. Y parece que mi risa en esta gente que tiene la sensibilidad súper desarrollada se escuchaba a 3 kilómetros de distancia, con lo cual empezaron a llegar mujeres desde todos los puntos cardinales y al final de los 10 días éramos 3 mesas, era una mesa larguísima con mujeres y niñas de todas las edades y algunos varones jóvenes que se sumaron, porque los varones no, se supone que no pueden hacer cerámica, pero al final fue más fuerte lo que pasaba ahí y se terminaron sentando y fue muy hermoso, una experiencia maravillosa, que lo único que lamento es que para mí es muy difícil llegar hasta allá, porque hay que ir en una determinada época del año, por las condiciones climáticas que son tremendas, y hay una época del año que hace 52 grados, hay
una otra época del año que es época de lluvias, que directamente no se puede acceder. Y bueno, nada, quedó ahí una cuestión pendiente que hay que volver, yo hasta ahora no pude. Bueno, y otra experiencia fuerte que tuviste fue la de Pablo Míguez, que recién nos estás contando. Y ahora podés hacer hasta un holograma de Pablo Míguez. Pero en ese momento era tan rudimentaria la tecnología que había, que en realidad tuve que recurrir para adentro, y fue lo mejor que me pudo pasar. Así que después hubo millones de cosas, trabajé con un científico, hubo millones de detalles que te puedo contar, pero el momento crucial en realidad sucedió después de 3 años de modelar la cabeza en mi taller y de no soltarla, en que me pesqué tomando decisiones del tipo, no, qué tonta, no es así, es así. Y me pregunté, ¿yo qué sé cómo es? Y ahí me di cuenta que después de tanto intento de internalizarlo a Pablo, lo había internalizado. Entonces fue ese momento que fue así como epifánico, y que Juan Carlos también me dijo, Claudia, sea lo que sea que vos pongas ahí, para mí eso va a ser Pablo. Entonces eso me liberó muchísimo, y luego, bueno, cuando los ingenieros navales, esa fue graciosa, ¿no? Porque instalar la escultura era yo desde el mirador y la gente allá en un gomón. Cuando se instaló yo no estaba, pero cuando se decidió el punto donde se iba a instalar, eran los 2 ingenieros en un gomón con un walkie-talkie, no sé qué, y me decían, más para la izquierda, más para la derecha, ¿viste? Como quien cuelga un cuadro en la pared, pero bueno, esto era un poquito más complicado, porque la idea es que la escultura sea el punto de fuga del monumento, entonces queríamos que estuviera alineado, y bueno, y había que también contemplar la profundidad del río en esa altura, todo un rollo. Y quedó increíble, hace poco lo volví a ver. Y ellos volvieron del gomón y me entregaron un papelito que todavía lo tengo, que lo tengo que enmarcar, anotada la latitud y longitud. ¿Tenés algo para mostrarnos de lo que vas a presentar? ¿Alguna foto? ¿Alguna obra? No, bueno, les puedo mostrar el lío que tengo acá sobre la mesa, que estoy haciendo a manera de cura, estoy haciendo collage. Entonces básicamente ahora eso es el compost, digamos, estoy juntando figuritas. Bueno, compost vos llamás, ¿no? Como es un compost metafórico, ¿no? Te juntás y reciclar imágenes. Porque me quiero salir de lo que estuve haciendo acá. Esto es algo que hice, pero lo hice antes de irme a Bélgica, que es una obrita, hice 2 cabezas, no sé si se ve. Acá nos envían corazoncitos, aplausos, genial. Y creo que es lo último que hice en porcelana. Esperen que es por acá. No sé si la ven. Ay, como Foringer está tratado de la misma manera que Foringer. Es lo mismo, sí, esa textura sí, pero bueno, no importa, no se ve nada. Ahí seguimos un poquito. No, y lo del collage es un poco como un tratamiento terapéutico que estoy haciendo, porque necesito le llamo compost porque estoy como de manera bastante automática, recortando de revistas y juntando, y voy a empezar a hacer collage. Un poco tiene la lógica de los Foreigners, porque tiene esta historia como de híbridos, y es para sacarme de donde estoy, ¿no? Como en ese sentido, es como un tratamiento terapéutico, para sacarme de donde vengo, de un lugar tan conocido hace tanto tiempo, y hacer algo que me lleve a otro lugar. Creo que si salen personajes, lo que quiero hacer con esos personajes después son trajes, y empezar a incursionar en trabajar con gente de teatro. Creo que voy a volver a mis orígenes ahora, y al principio. Claro, paracultural, estuviste conectada con el paracultural en un momento, ¿no? No, mi primera muestra fue en el paracultural con las manchas de aceite, que éramos Cecilia Benítez, Claudia Alessandro, Selva Lavalle, Ana Casanova, Susana Blanco, que ya falleció. Hicimos una muestra en el paracultural, ¿viste? 92 creo que fue antes, 91, 90, no sé cuándo lo hicimos. Yo hacía objetos en esa época, sí, ya me había largado a hacer objetos. Así bueno, qué hermosos recuerdos, todo vuelve, una espiral. Así que bueno, hermoso haber charlado con vos, muchas gracias. No, gracias a vos, Mariana. Directo desde Brighton, estamos. Brighton. Si lo que es brightoniano tenés que sacarle la... Ahí está. Bueno, muchas gracias a todos también los que se unieron, hermosos mensajes, gracias, y bueno, y nos vemos el martes que viene. Tenemos una invitada especial el martes que viene, te esperamos a vos también para que te unas. Ahí estaré, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, un beso y hasta pronto. Hasta luego.